Si hacemos un recuento de nuestra vida, si miramos hacia atrás en estos momentos, nos vamos a dar cuenta de todos esos obstáculos que el Señor ha ido venciendo para alcanzarnos, para atraernos, de cuánto nos ha perseguido en nuestra vida para que lleguemos a sus pies. Sean bienvenidos, hermanos. Espero que el Señor les tenga con bien a cada uno de ustedes. Vamos a continuar con nuestra temática acerca de cómo alcanzar la santidad y ahora creo que vamos a concluir ya con este tema, con el último paso en el que estamos, que ya lo dejábamos en capítulo en la ocasión anterior. Nos vamos a poner en las manos de nuestro Padre Celestial, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pedimos también la intercesión de nuestra Madre Santísima, la Virgen María, para que por sus ruegos este reflexionar nos vaya haciendo aún de más provecho en nuestra vida espiritual. El Espíritu Santo obra ya en nosotros y lo hace de 7 maneras diferentes. Los 7 dones estoy refiriéndome en este momento. Todo depende de qué tenga Él en mente para cada uno. Todos tenemos, hermanos, estos 7 dones del Espíritu Santo. Dependerá de ese trabajo que nosotros vayamos haciendo en nuestra vida espiritual, que esos dones vayan de alguna manera creciendo o notándose pues dentro de nosotros, porque en todos están, pero a veces están como dormidos, porque no hemos descubierto la manera en que podemos despertarlos en nuestra vida espiritual. Algunas veces van sacudiéndonos en nuestra conciencia de pecadores y para curarnos del orgullo, Dios nos toca como hizo con el profeta Isaías. En el capítulo 6, versículo 1, nos habla que el profeta se encontraba en una visión y que estaba contemplando a los ángeles serafines y que de repente, dice el texto que ve un libro, y él se siente impuro ante la presencia del Señor. El profeta en ese momento exclama: Señor, ¿cómo puede ser posible esto si soy un pecador, soy un hombre de labios impuros? Y viene Dios y purifica esos labios. Y puede llegar en algún momento para nosotros este estado en que también nos sintamos conscientes de ese pecado en el que estamos sumidos o sumergidos y comencemos a sentir ese temor ante su santidad. Que estamos hablando ya de un don del Espíritu Santo, el don del temor de Dios. Que sintamos ese estupor de estar ante su presencia y nos llenemos de ese santo temor por haberle ofendido, porque nos sintamos impuros ante su presencia, porque sintamos que no somos dignos de estar ante su presencia por el pecado que está habitando en nosotros. Puede ser que incluso lleguemos a experimentar el temor de ser separados del Señor, tal como el niño teme perder a su madre en algún momento, a la que ama muy intensamente. Con toda humildad podemos pedir a Dios, así como hacía San Bernardo: Señor, cuida a Bernardo hoy, no vaya a ser que él te traicione. Bonita jaculatoria de San Bernardo. Se dirigía a Dios pidiéndole que cuidara de su vida espiritual, que lo cuidara de caer pues en la tentación, de caer en el pecado. Debería también ser nuestra oración: Señor, cuida a Edgar hoy, no vaya a ser que te traicione. Señor, pues ahí podemos poner nuestro nombre, ponga ahí su nombre, no vaya a ser que él te traicione. Y en otras palabras, cuando llegamos a este nivel de San Bernardo, nos volvemos pobres de espíritu, porque nos damos cuenta que por nuestros propios medios se nos hace difícil poder hacer frente a las acechanzas del enemigo. Nos damos cuenta que necesitamos de esa acción de Dios en nuestras vidas, que necesitamos de ese cuidado del Señor en nuestras vidas. La gran brecha que existe entre Dios y nosotros, las grandes alturas que en algún momento podamos imaginar que nos separan de Dios, pensar que es un edificio enorme quizá, al cual no podemos ver su fin, no le podemos ver el final, que es inmenso, ¿no? Ese abismo quizás que nos separa a Dios y a nosotros, hablando de ese caminar espiritual. Pero debemos darnos cuenta que cuando nos determinamos, cuando de verdad tenemos la voluntad de llegar a esa meta que es el Señor, podemos, en lugar de desalentarnos, motivarnos a seguir caminando.
¿Cuántas veces, hermanos, nos hemos dado por vencidos al tratar de ser santos? Incluso quizás nos hemos dado por vencido antes de empezar, antes de haber comenzado a escalar esas alturas de la santidad, ya nos dimos por vencido. Algunos solamente con mirar, solo con imaginar todo lo que tienen que recorrer, ya se echan para atrás, ya no quieren continuar. Y tenemos que tener en cuenta, hermanos, que la grandeza de la empresa de Dios, es decir, de ese caminar hacia la salvación, a veces nos vuelve cobardes y renunciamos así nomás, sin siquiera haber emprendido el camino. Ni siquiera lo hemos iniciado y ya estamos derrotados. Y así, el motivo de esa resolución que hemos tomado se torna algo enfermizo, en el sentido de que bajo esa acción de nuestros pensamientos que son negativos, empezamos a darnos por vencido y nos vamos retirando del caminar en el Señor. Es una empresa grande, claro. Llegar a la santidad no es fácil. El camino hacia la eternidad con Dios es difícil, pero vale la pena, hermanos, y ese es el punto acá. Que nosotros valoremos eso, que vale la pena llegar hasta esa meta, porque sabemos que al final la recompensa es grande, es enorme y no se compara a nada que nosotros podamos conocer aquí en la tierra. Y por esa consideración que hagamos, podemos encontrar ese aliento para seguir adelante. Ya no torcer el camino o dejar de intentarlo, dejar de luchar, sino más bien pedirle al Señor que aumente en nosotros, por medio de su Espíritu Santo, el don de fortaleza. Él pone corazón en nosotros a través de este don, tanto que comenzamos a tener hambre y sed de santidad. Pero tan pronto empieza una persona a escalar en santidad, a subir esa escalera de la santidad, sabemos quién va a llegar en ese momento a hacernos imposible ese camino o a tratar de detenernos en ese camino. Inicia ese trabajo sucio aquel que nosotros ya sabemos, el demonio que Dios reprenda. Él estuvo presente para tentar a Jesús en el desierto, recordemos, y lo hizo con la Biblia, como ya lo mencionamos al principio de estas reflexiones en el primer paso a la santidad, cuando hablábamos del estudio de las Sagradas Escrituras, del leer las Sagradas Escrituras y meditarlas. El enemigo estaba presente en el desierto para tentar a Jesús, para hacerlo caer, para hacerlo desistir, para hacerlo retroceder. Así como estuvo presente con el Hijo de Dios, podemos estar seguros nosotros, hermanos, de que también nos va a tentar a nosotros, que va a estar ahí a cada momento de nuestra vida tratando de hacernos caer. Especialmente va a suceder esto cuando usted, hermano, cuando yo hayamos tomado ya esa decisión definitiva de ser santos. Cuando nosotros hayamos comprometido nuestra vida con Dios y le hayamos dicho, Señor, sí, yo quiero ser santo, va a llegar el enemigo para tratar de hacernos caer. De hecho, me imagino que si han venido siguiendo estos temas y en algún momento el Señor le ha tocado su corazón y usted tomó la resolución de decir, sí, voy a luchar por mi santidad, a lo mejor ya está experimentando tentaciones del enemigo. A lo mejor ya está experimentando usted muchas tentaciones. Y quizás haya pensado en algún momento decir, no, mejor ya no sigo, mejor ya no continúo, mejor hasta aquí me quedo. Estaba mejor antes de tomar esta decisión, porque ahí va a estar el enemigo. Si, como dije, no perdonó ni siquiera a Jesús, hasta él lo quiso tentar, mucho más lo hará con nosotros. Sabrá que en algún momento quizás según él nos va a hacer caer. Pero nosotros, hermanos, al tomar esta determinación, debemos ser fuertes. Sabemos que el enemigo es listo. Puede torcer todos nuestros caminos. Puede incluso hacernos pensar que lo malo es bueno con el afán de hacernos caer. Pero el Espíritu Santo de Dios también está presente en nuestro caminar.
dándonos ese don de consejo para que podamos tomar las mejores decisiones, las más acertadas para nuestro bien espiritual. Aquella promesa de Jesús que nos hace en el Evangelio de San Lucas en el capítulo 12, versículos 11 y 12. Cuando os lleven a las sinagogas ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis de cómo o con qué os defenderéis o qué diréis, porque el Espíritu Santo os enseñará en aquel mismo momento lo que conviene decir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Al darnos cuenta, hermanos, de cuán frágiles somos, de cuánto necesitamos una guía espiritual, incluso para decir lo correcto, comenzamos a tener corazón para otros menos dotados y empezamos a ser misericordiosos también con ellos. Empieza también a ser parte de nuestro obrar diario, de nuestro caminar. Mientras más actúa el Espíritu Santo en nosotros, tanto más podemos ver el lado paternal de Dios. Llegamos a percibir cuánto nos ama Dios y esas distancias que recorrerá para atraernos a Él. Si hacemos un recuento de nuestra vida, si miramos hacia atrás en estos momentos, nos vamos a dar cuenta de todos esos obstáculos que el Señor ha ido venciendo para alcanzarnos, para atraernos, de cuánto nos ha perseguido en nuestra vida para que lleguemos a sus pies. Cómo el Señor ha estado siempre buscando la forma de atraernos hacia Él. Y nos vamos a dar cuenta de cuánto nos ama el Señor. Y al darnos cuenta de ese amor del Señor para con nosotros, la oración se volverá un deleite para nuestra vida espiritual, hermanos. Cada vez que estemos en oración nos vamos a deleitar en esa presencia, dándonos cuenta de ese amor tan grande del Señor para con nosotros. Y nos vamos a dar cuenta también de cómo la iglesia es la casa de nuestro Padre Celestial y que nuestro corazón es el templo de Dios. Todo lo que hacemos se convierte en una adoración cuando llegamos a este punto, cuando nos damos cuenta de ese amor tan grande del Señor para con nosotros. Y comenzamos a reverenciar a Dios como nuestro Padre y nos hacemos como niños pequeños en relación a Él. Vamos tratando de cultivar en nosotros la humildad. Nos hacemos pequeños como Santa Teresita del Niño Jesús. Una vez que Santa Teresita descubrió el lado paternal de Dios y su propia inferioridad, que ella se vio pequeña en relación a Dios, su infancia espiritual despertó y se puso en el elevado camino a la santidad. Por medio de estas 4 acciones que son el asombro, la fortaleza, el juicio justo y la reverencia, el Espíritu Santo dulce y suavemente nos acerca cada vez más a Dios nuestro Padre. Él nos está preparando para el novio celestial, para ese encuentro, para las bodas del Cordero. Estamos siendo transformados rápida e inevitablemente para esa boda, volviéndonos pobres de espíritu y con hambre de santidad, siendo misericordiosos y semejantes a un niño. Los últimos 3 dones del Espíritu Santo nos preparan a esa unión con Dios. La unión con Dios se da a través del amor. Es el amor lo que hace de 2 uno solo. Y en este caso nosotros con Dios nos hacemos uno solo. Pero nadie puede amar aquello que no conoce, como lo dijimos también al inicio de estos temas. Por tanto, dándonos el conocimiento que nos lleva a amar, el Espíritu Santo remueve los obstáculos que pueden haber en nuestro caminar, los que provienen de las criaturas y los obstáculos de los misterios que envuelven a Dios. Para apartar nuestro corazón de las criaturas, de una vez y para siempre, el Espíritu Santo nos permite verlas tal como son,
real y auténticamente, polvo y cenizas, como nos dicen el miércoles de ceniza, polvo eres y en polvo te convertirás. Todo lo material, las criaturas son pasajeras y no podemos poner nuestro cimiento en las criaturas. Nuestro cimiento, nuestro fundamento debe estar en Dios porque Él es eterno y no pasa, mientras que las criaturas somos perecederas. Vamos a pasar en algún momento, vamos a desaparecer en algún instante, materialmente hablando. Como a Salomón, el Señor nos permite descubrir que todo es vanidad. Solamente el amor a Dios y el amor de Dios permanece para siempre. San Pablo se lo repite a los corintios esto y les dice, ya podríamos tener todos los dones, todos los carismas, podríamos hablar la lengua de los ángeles, podríamos levantar muertos incluso, pero si nos falta el amor, no hay nada, hermanos. No sirve de nada, nada somos sin ello. Por eso el amor es lo primordial, por eso el amor es lo principal para nosotros como cristianos. Con San Agustín, el Señor nos hace darnos cuenta que nuestro corazón está inquieto hasta no descansar en Dios. Y así hemos venido muchos en nuestro caminar en la vida. Nuestro corazón inquieto, buscando la felicidad donde no la hemos podido encontrar y que al final hemos encontrado a los pies de Jesús. Y allí nuestro corazón ya se quedó tranquilo, se quedó quieto porque estamos descansando en el Señor. ¿Ni siquiera te puedo satisfacer yo? Esa es la pregunta que nos puede lanzar el Señor, que no estamos satisfechos ni aún a veces con su presencia. Y nos puede venir en ese instante el don de conocimiento, que no solo nos permite ver cuán inadecuadas son las criaturas terrenas, sino que nos provoca también el dolor por aquellos tiempos en los que buscamos a las criaturas en vez de buscar al Creador. Cuando nos habíamos volcado hacia las criaturas buscando algo que solamente podríamos encontrar en Dios. Con San Agustín nos podemos lamentar y decir, tarde te encontré, oh belleza eternamente antigua. Cuando ya avanzados en edad hemos decidido encontrarnos con el Señor, podríamos lamentarnos de que es tarde, todo el desperdicio de tiempo que hubo antes de encontrarnos con el Señor. Pero también, como el mismo San Agustín, nosotros los que sufrimos seremos consolados al encontrarnos con Él. Y esa es, hermanos, nuestra fe y nuestra esperanza, el consuelo que encontramos en el Señor. Cuando la vida nos ha dado golpes durísimos, cuando la vida nos ha tratado mal, cuando la vida nos ha jugado malas pasadas, cuando la vida nos ha jugado chueco, como decimos, encontramos en el Señor ese consuelo. Sobre el arca de la alianza, Dios se apareció en una nube, el Shekinah le llaman. Era una manera gráfica para decirnos que Él es un Dios misterioso. Por ser misterioso, por ser espíritu, nuestro conocimiento de Dios es nublado, es nebuloso, es brumoso. No podemos llegarlo a contemplar a perfección, porque nuestro conocimiento limitado no puede llegar a la perfección del conocimiento de Dios. Por tanto, es un misterio su actuar por lo mismo, porque nosotros no alcanzamos a comprender humanamente la forma en que el Señor nos lleva caminando por la vida. Y todo queda envuelto, pues, a veces en ese misterio que queremos develar nosotros por nuestro propio medio y que en algún momento nos puede llevar a decepcionarnos de ese caminar con Dios porque no le logramos comprender. Esos misterios de la fe debemos acogerlos nosotros y recibirlos, hermanos, con un corazón abierto y confiado en el Señor. Porque al fin y al cabo, dice la palabra de Dios, que la fe es creer en aquello que no vemos, es esperar en el Señor. Aunque no veamos, sabemos que lo tenemos porque el Señor lo ha prometido.
No podemos saberlo todo acerca de un misterio, porque entonces ya no sería misterio. Del Señor no lo podemos saber todo. Y vamos pues adentrándonos en nuestro caminar. Por más años que tengamos de caminar con el Señor, jamás vamos a llegar a conocer todo de Él o al respecto de Él. Es más, uno se va dando cuenta de lo poco que uno sabe. Uno se va dando cuenta de todo lo largo que todavía falta de recorrer, de que en realidad no sabemos nada. Y eso es bueno, darnos cuenta de que todavía no estamos saciados, sino al contrario, que todavía tenemos hambre de Dios, de seguir aprendiendo de Él, de seguir conociendo de Él y de seguir alimentándonos de Él, de su palabra, de sus dones, de sus carismas. Pero el don de entendimiento nos ayuda a penetrar esos misterios de la fe más profundamente. Porque nuestra mente humana, como dije, es limitada y no puede hacerse sin la ayuda de Dios, sin la ayuda del Espíritu Santo. Por eso Jesús viene en nuestra ayuda también. Así ayudó a sus discípulos, a sus apóstoles, a Pedro, a Santiago, a Juan. Allá en el monte Tabor, más o menos el Señor les dio una idea de su divinidad, de aquella divinidad escondida detrás de su humanidad. Les dio a probar un poquitito de ello a través de ese momento de la transfiguración. El Espíritu Santo también viene a ayudarnos por este don de entendimiento. Nos ayuda a ver, pero más que todo a ver con nuestros ojos espirituales. Quizá podríamos compararlo así como ver con rayos X, poder atravesar esa parte humana a través de este don de entendimiento para mirar con los ojos del Espíritu esos misterios de la fe, que aunque no los comprendamos a plenitud, sabemos que son para nuestro bien espiritual. Finalmente está el beso de Dios. Al final de ese ascenso que nosotros vamos haciendo hasta el Señor, Él nos invita que nos levantemos, tomemos su mano y vayamos hacia Él. El don de sabiduría nos arroja en brazos de Dios. Sentirnos realmente parte de su amor o sentir plenamente su amor. Nuestro corazón va a empezar a arder en ese éxtasis de amor y vamos a experimentar la paz y vamos a experimentar el gozo del Señor. Y así, habiendo alcanzado a Dios mismo a través del don de sabiduría, esta palabra sabiduría proviene del latín, integrada por dos palabras, sapidá y scientia, que quieren decir conocimiento probado. Entonces, habiendo probado y visto la bondad del Señor, el alma encuentra el perfecto descanso, del que habla San Agustín. Se derrama sobre todos y el hombre, el ser humano, se vuelve más como Dios. Y aquí vamos viendo, hermanos, estas diferencias entre los frutos del Espíritu Santo, entre los dones del Espíritu Santo y entre las bienaventuranzas. Y el error que la gran mayoría de nosotros cometemos es reducir las bienaventuranzas a virtudes o a los frutos. Las bienaventuranzas son virtudes, pero de tal perfección que son alcanzables solamente por intervención directa de Dios. Podemos intentar ser pobres de espíritu y misericordiosos, pero en tanto se trate tan solo de nuestros propios esfuerzos, no será sino una expresión débil nada más de una virtud. Requerimos de la acción directa del Espíritu Santo para transformar el agua de nuestros esfuerzos en el vino de las bienaventuranzas. Si no logramos comprender esto, podríamos renunciar del todo a tratar de ser santos, porque emular las virtudes de los santos por nosotros mismos es humanamente imposible. No debemos renunciar por esto, claro, sino al contrario, seguir perseverando en la fe, pidiéndole a Dios su gracia. Constantemente debemos hacerlo, poner nuestra vida enteramente bajo el cuidado de Dios. Y Él, claro, estará feliz, hermanos, de guiarnos a la santidad.
de concedernos todas esas gracias para guiarnos hacia la santidad, porque es la meta de cada uno de nosotros para la que todos fuimos creados, estar ante la presencia del Señor. Y es la voluntad de Dios que todos seamos santos. Es aferrarnos entonces al Señor lo que nos va a ayudar a alcanzar nuestra meta. Dar el primer paso, hermanos, a la santidad. Ser fieles a nuestra vida de oración, perseverantes en practicar las virtudes. Luego dar el segundo paso, que es la perseverancia y la paciencia. Habrá mucho gozo ahí y generosidad. Y es que los vientos necesitan de las velas para ir pues impulsándose. Y nosotros debemos ir moviendo esas velas para dar el camino correcto, el que debemos seguir. Dios necesita de nuestra resolución, de nuestra determinación. Y una vez que hemos hecho lo máximo, que hemos dado todo lo que podemos, entonces, y solo entonces, Dios comenzará a tomar posesión. Y con los dones del Espíritu Santo, Él nos llevará al último piso de las bienaventuranzas. San Mateo, de hecho, comienza su evangelio, la vida pública de Jesús, con las bienaventuranzas. ¿Y por qué lo hizo? Dicen los entendidos en la materia de la Biblia que siempre se comienza por el final. Si vamos a salir de viaje, por ejemplo, lo primero que debemos hacer es pensar a dónde vamos a ir. Y con todo, ¿acaso no es el lugar de llegada el último paso en el viaje que vamos a emprender? Sí, es lo último. Sin embargo, es lo primero que tenemos que pensar, a dónde vamos a ir. Y así San Mateo pone las bienaventuranzas primero. Aunque son las últimas virtudes en alcanzar, él las pone al principio para decirnos que el fin de la vida cristiana es la bienaventuranza y que ahí encontramos la felicidad. Por supuesto, hermanos, el viaje va a implicar sufrimiento, pero ese sufrimiento en algún momento se va a convertir en alegría también, porque una vez aceptado, tal como hizo Jesús en la cruz, nos va a llevar a la felicidad del reino eterno. Y de ahí que la octava bienaventuranza sea común a cada una de las otras 7. Benditos los que son perseguidos a causa de la justicia, porque suyo es el reino de los cielos. El sello de la vida cristiana, hermanos, es la cruz. Pero la meta siempre es la felicidad. Y esa felicidad solamente está a 3 pasos. Los 3 pasos que hemos descrito durante estas reflexiones. Así que, hermanos, ánimo, sigamos adelante, sigamos luchando. Jesús es nuestra meta final. Pues al final de nuestras vidas, para estar en su presencia cara a cara, debemos alcanzar la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Pidámosle al Señor nos dé todas esas gracias a través de su Espíritu Santo, nos conceda la fortaleza para seguir adelante, sus dones, sus carismas, y pidámosle también a nuestra Madre Santísima, la Virgen María, que interceda por cada uno de nosotros en este caminar. Que el Señor les bendiga, hermanos, y nos escuchamos en la próxima ocasión.